Am, Creo que estás planteando una falsa dicotomía porque no sabemos que la causa original fue Dios. ¿Y si no tienes tiempo, tienes un comienzo? No. No, así que Dios no lo es, no tuvo un comienzo, Él es la primera causa no causada. Pero no sabemos que este punto de origen sea Dios. Llamarlo Dios es hacer una suposición falsa. Si quieres llamarlo otra dimensión, puedes hacerlo, pero eso es lo que queremos decir con Dios. Los invito a que me acompañen a ver este gran debate entre Frank Turek, un apologista reconocido, y un ateo bien preparado. Además, vamos a hacer algunos comentarios teológicos al respecto. Según entendí, usted ha dicho que una pintura o creación, usando el término pintura, implica un pintor o un diseño implica un diseñador. Pero debo preguntar, ¿quién diseñó a Dios? Y si nadie diseñó a Dios, si Dios es eterno, sin rostro e inmaterial, y existió siempre sin causa, entonces, ¿por qué la naturaleza no puede existir igual, de forma eterna, sin causa, sin rostro, intemporal e inmaterial? ¿Por qué nuestros orígenes sin causa no pueden ser tan maravillosos y precisos como Dios, pero ser causas naturales? Excelente pregunta, Carter. Es una muy buena pregunta. Tienes razón en que tenemos dos opciones aquí. O el universo es la primera causa no causada, o algo más allá del universo es la primera causa no causada. El problema es que toda la evidencia apunta a que el universo no es la primera causa no causada, y no tuve tiempo de repasar esa evidencia esta noche. Eso fue la parte 1, pero te lo daré muy brevemente en un acrónimo. Surge. S-U-R-G-E-S representa la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo se está agotando. Bueno, si se está agotando, alguien debió haberlo puesto en marcha. No tendríamos energía ahora mismo si el universo fuera eterno. La U representa el hecho de que el universo se está expandiendo. Edwin Hubble detectó eso en 1929 y muestra que todo vino de un solo punto. Un punto, en realidad de densidad infinita, la singularidad que en realidad es nada. Así que el universo tuvo un comienzo. La R en Surge representa el resplandor de radiación. Ese es el calor remanente detectado, descubierto por Penzias y Wilson en 1965, que es literalmente la prueba del Big Bang. Hay calor remanente del Big Bang todavía ahí fuera, lo que muestra que el universo tuvo un comienzo. La G en Surge representa las grandes semillas de galaxias, que eran variaciones de temperatura muy finas en ese resplandor de radiación. Eso permitió que las galaxias se formaran en el universo temprano. Y la E representa la teoría de la relatividad general de Einstein, que muestra que el tiempo, el espacio y la materia son correlativos, que vinieron a existir juntos, que el espacio, el tiempo y la materia literalmente tuvieron un comienzo. Einstein sabía esto en 1916. Luego la evidencia observacional comenzó en 1919 cuando Eddington hizo su prueba en el eclipse, y luego Hubble descubrió el universo en expansión en 1929, y luego al resplandor de radiación y las grandes semillas de galaxias después de eso. Así que la evidencia apunta al hecho de que el universo no es la primera causa no causada. Así que debe haber algo más allá del universo que lo sea. Y esa cosa que está más allá del universo debe ser sin espacio, sin tiempo e inmaterial. ¿Y si no tienes tiempo, tienes un comienzo? No. No. Así que Dios no lo es, no tuvo un comienzo, Él es la primera causa no causada. Y mira, Aristóteles, Platón, todos sabían esto. ¿Sabían que tenía que haber un motor inmóvil? Creo que estás planteando una falsa dicotomía porque no sabemos que la causa original fue Dios. No hay razón para decir que un diseñador inteligente fue la primera causa, la causa no causada que causó todo lo demás. No tengo la formación ni la experiencia para refutar la ciencia de búsqueda, y de hecho acepto tu conclusión de que el Big Bang tuvo un comienzo y que el espacio-tiempo de la materia surgió de un punto de origen. Pero no sabemos que este punto de origen sea Dios. Llamarlo Dios es hacer una suposición falsa. Otra razón para la existencia de todo podría ser simplemente que otras dimensiones tienen el poder y la maravilla y complejidad para crear una situación donde donde el Big Bang podría ser traído a la existencia y el espacio, el tiempo y la materia podrían comenzar a existir sin que un diseñador inteligente intervenga. Bueno, Carter, lo que acabas de describir es lo que llamaríamos Dios. Dios está en otra dimensión que puede traer estas dimensiones a la existencia.
Si quieres llamarlo otra dimensión, puedes hacerlo, pero eso es lo que queremos decir con Dios. Entonces, ¿por qué hay teología? ¿Por qué adoramos a Dios? Podría ser llamado otra dimensión. Buen punto. No tienes que adorar a Dios. Aristóteles nunca adoró a Dios. Los griegos nunca unieron teología y filosofía. Sabían que había un motor inmóvil, pero nunca los unieron y adoraron al motor inmóvil. No tienes que adorar al motor inmóvil. No es necesario. Puedes hacer lo que quieras. Por eso tienes libre albedrío. Dios te ama lo suficiente para darte libre albedrío. Puedes amarlo o rechazarlo. Eso depende de ti. Si la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, entonces, ¿tenemos libre albedrío para buscarlo? Más adelante vamos a conversar sobre esto. Dios te ama lo suficiente para darte libre albedrío. Puedes amarlo o rechazarlo. Eso depende de ti. Pero en ese punto, tenemos el libre albedrío para aceptar o rechazar a Dios. Pero la conclusión obvia es que el rechazo de Dios llevará a la condenación eterna en el infierno. Así que en realidad, no tenemos realmente la opción de aceptar o no aceptar a Dios. Debemos aceptar a Dios, asumiendo que elegimos evitar la predicción. Bueno, si quieres evitarlo. Déjame retroceder un segundo. Solo hay dos posibilidades. Si Dios existe en la eternidad, estarás con Él o no estarás con Él, ¿verdad? Esas son lógicamente las únicas dos opciones. Si quieres estar con Él, lo buscarás y estarás con Él. Si no quieres estar con Él, Dios no te obligará a estar en su presencia en contra de tu voluntad. De hecho, déjame hacer la objeción más fuerte de lo que la estás haciendo. Eres muy educado, pero debatí con un ateo que fue un poco más directo. Y déjame decirte, este hombre es un buen hombre, me cae bien, se llama Eddie Tabosh, es un abogado de Beverly Hills. Debatimos en la Universidad de Michigan hace unos meses, y me miró durante la sesión de preguntas y respuestas y dijo, Frank, mi madre fue una superviviente del Holocausto. Vivió una vida horrible. Alguien le presentó el Evangelio y lo rechazó. ¿Está en el infierno ahora mismo? Acá el ateo incurre en una falacia. Más adelante la vamos a desmontar. Le dije, Eddie, no sé dónde está tu madre. No sé si hizo una profesión de fe en sus últimos momentos, pero si no, lo hizo. Entonces Dios no la obligará a estar en su presencia en contra de su voluntad. Dios es demasiado amoroso para eso. Y le hago esta pregunta al público. De hecho, les haré esta pregunta a ustedes como audiencia. Damas, ¿hay alguien aquí que alguna vez haya tenido un hombre que las persiguiera y no querían que ese hombre las persiguiera? ¿No querían salir con él? ¿Alguien aquí? Por supuesto. De hecho, algunas de ustedes están pensando, sí, está sentado justo al lado de mí ahora mismo. No me deja en paz. Dije, está bien, damas, supongan que este hombre sigue persiguiéndolas y sigue persiguiéndolas. Y ustedes dicen, mira, solo me gustas como amigo. Damas, ¿por qué no toman el cuchillo, lo clavan y lo giran? Porque cada hombre aquí ha escuchado esto. Me gustas, pero solo como amigo. Bueno, supongan que él sigue persiguiéndolas. Y llega al punto en que dice, mira, te amo tanto que te voy a obligar a amarme. ¿Puede hacer eso? No, no puede hacer eso. El amor, por definición, debe ser dado libremente. Entonces, si realmente te amara, ¿qué haría? Te dejaría en paz. Eso es exactamente lo que hace Dios. Nos sigue enviando cartas, postales y flores mientras estamos aquí. Y si seguimos rechazándolo, nos entrega a nuestros propios deseos. Y eso es, en última instancia, lo que es el infierno. El infierno es la separación de Dios. Así que eres libre en el infierno. Puedes seguir rechazando a Dios en el infierno, pero estás confinado al infierno. De hecho, el infierno es una cuarentena del mal. Eso es lo que es. Y el cielo, por supuesto, es estar en la misma presencia de Dios. Dios te ama demasiado para obligarte a estar en su presencia en contra de tu voluntad. Gracias, Carter. ¿Quién diseñó a Dios? Típica pregunta de los apologistas ateos. O un diseño implica un diseñador. Pero debo preguntar, ¿quién diseñó a Dios? Frank Turek da una respuesta contundente con evidencia sólida sobre la existencia de Dios. Sin embargo,
esta respuesta no necesariamente implica que se esté hablando del Dios de la Biblia. Se puede abrazar estas evidencias y no creer que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Para mejorar, agregar valor a esta respuesta, podemos vincularlo a la resurrección de Cristo, que sí necesariamente se trata de una evidencia histórica y comprobable sobre que Jesús es Dios. Además, si vinculamos la evidencia que presenta Turek a la resurrección de Cristo, entonces podemos usar estos argumentos como un trampolín hacia el Evangelio de salvación. Puedes hacer lo que quieras. Por eso tienes libre albedrío. Dios te ama lo suficiente para darte libre albedrío. Puedes amarlo o rechazarlo. Eso depende de ti. Frank Turek argumenta que todos tenemos libre albedrío. Pero hay que aclarar este concepto. No sé cuál será la postura de Frank Turek, porque muchas veces en los debates uno no presenta verdaderamente lo que cree, sino que busca salidas y respuestas rápidas. Pero la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Además, también dice que todos somos egoístas. En lugar de buscar a Cristo, buscamos nuestro propio beneficio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Además, la Escritura dice que nadie puede ir a Dios si Dios mismo no le atrae. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, el ser humano es esclavo del pecado, incapaz de poder abandonar ese pecado, el deleite al pecado y buscar a Dios. El ser humano por naturaleza está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos libere de esa esclavitud. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida para que podamos entonces liberarnos para ir en busca de Dios. Pero quiero aclarar que la Biblia no niega la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿es Dios soberano? Sí. ¿Y es el hombre responsable? También. Ahora, ¿por qué motivo el ser humano merece el infierno? ¿Por haber rechazado a Dios? En parte sí, pero principal y fundamentalmente por haber pecado en contra de la ley de Dios. Nosotros merecemos el infierno incluso antes de rechazar el Evangelio. Voy a poner este ejemplo que una vez me dio un misionero. Si nosotros vamos a un lugar donde nunca llegó el Evangelio y nos encontramos con personas nativos del lugar, muertos en un lago, esas personas van a ir al cielo o al infierno, teniendo en cuenta que no escucharon jamás el Evangelio. Muchos podrían decir que esas personas, como no escucharon el Evangelio y no tuvieron la oportunidad de rechazar a Cristo, entonces van a ir al cielo. Pero ahora pongamos este ejemplo. Un misionero va hacia ese lugar, le predica a esas personas y al día siguiente mueren y se encuentran en el mismo lugar muertos, después de haber rechazado el Evangelio. Esas personas van al cielo o al infierno. Y en este caso muchos dirían, no, irían al infierno porque rechazaron el Evangelio. Concluimos entonces que por culpa del misionero se van al infierno porque antes se iban al cielo. ¿Es esto cierto? De ninguna manera. La palabra de Dios enseña que nosotros merecemos la ira de Dios a causa de nuestros pecados y la ley de Dios está en los corazones, en nuestra mente. Y el concepto de eternidad también está en nuestra mente. Entonces, cuando el ser humano ve la creación y cuando entiende que ofende a Dios y sin embargo lo hace yendo en contra de su conciencia, que es la ley de Dios en su corazón, en su mente, y yendo en contra de su conciencia, que también es el concepto de eternidad en su corazón y mente, cuando el ser humano hace eso al ver la creación y negarse a adorar a Dios y buscar a Dios y pecar contra Él y su ley, ya puede entender y con esa revelación ya es suficiente para que el ser humano sea condenado y comprenda que está siendo condenado. No es suficiente para que el ser humano llegue a la salvación porque para eso necesita el Evangelio y eso impulsa las misiones y el evangelismo con gran fuerza, pero no es suficiente para que sea salvo. Entonces, y concluyo la idea, las personas no son libres para buscar a Dios sin el Evangelio, porque por medio del Evangelio el Espíritu Santo obra la regeneración que da la verdadera libertad, que consiste en poder buscar a Dios
o rechazarle. Solamente son capaces de hacer eso los hijos de Dios que han sido regenerados y tienen una nueva naturaleza. Pero aquellos que permanecen en pecado, en esclavitud y en muerte espiritual, solamente son libres para hacer una cosa: rechazar a Dios y seguir pecando. También podemos ver cómo el ateo e incluso Frank Turek cita un ejemplo de otro ateo que hizo una falacia de apelación a las emociones. Mi madre fue una superviviente del Holocausto. Vivió una vida horrible. Alguien le presentó el Evangelio y lo rechazó. ¿Está en el infierno ahora mismo? Dice que la mujer, y en esto quiero ser cuidadoso y no herir susceptibilidades de nadie, solamente intento ser objetivo. Como le sucedieron cosas malas, entonces no merece el infierno, sino que merece el cielo. Y la idea de trasfondo es esta: ¿por qué a mí, que soy tan bueno, me pasan cosas malas? Esa es la idea que está de trasfondo y que todos debemos identificar y desmontar. Cuando alguien apela a las emociones de esta manera, está cometiendo dos errores. Primero, se considera bueno. Y segundo, se considera merecedor del cielo. En primer lugar, todos somos malos. Todos quebrantamos infinitamente la ley de Dios. Y merecemos, en segundo lugar, el infierno. Solamente hubo una persona que fue bueno y le pasó algo malo, y ese es Jesús. Pero todos nosotros somos malos y recibimos cosas buenas de Dios constantemente. Detengámonos a pensar en eso. Somos merecedores del infierno y Dios es tan bueno que nos bendice de muchas maneras, incluso de una manera eterna, dándonos a su Hijo. Y esa es una bendición que está enmarcada dentro de la gracia especial de Dios, la bondad salvadora de Dios, a la cual solo podemos acceder si nos arrepentimos de nuestros pecados y si confiamos que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Pero si no nos consideramos pecadores, nunca podremos ir al médico. Si realmente te amara, ¿qué haría? Te dejaría en paz. Eso es exactamente lo que hace Dios. Si Dios te amara, ¿te dejaría en paz y te dejaría que vayas camino al infierno? Vemos que Frank Turek está empleando una teología de la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Está comparando el amor del ser humano y aplicándolo a Dios. Pero no debemos hacer esto porque son amores muy diferentes. Pongamos este ejemplo. Para todos los que están de novio o los que se han casado me van a comprender. Cuando vieron a sus parejas, entonces vieron algo que los atrajo hacia ella. Puede ser una cualidad de su personalidad, de su persona, una cualidad física o de diferentes aspectos o incluso ambas. Pero algo los atrajo y entonces a partir de esa atracción ustedes comenzaron a amarlo. Sin embargo, el amor de Dios no funciona de esta manera. Nuestro amor es reactivo, reaccionamos ante aquello que nos atrajo. Pero el amor de Dios es activo. Cuando nosotros más lo estábamos ofendiendo, cuando más lo aborrecíamos, cuando más le dábamos la espalda, el amor de Dios activamente, aun cuando nosotros estábamos bajo su ira y bajo su aborrecimiento, el amor de Dios superó eso y nos amó activamente, no reactivamente porque algo nosotros lo atrajo, sino aun cuando le éramos aborrecibles, Él nos amó activamente. No podemos comparar el amor de Dios con el amor del ser humano, porque la Escritura dice lo siguiente: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y como ya hemos dicho, porque Él nos atrajo hacia sí. Y esto no es una atracción forzosa, sino que en la regeneración, Dios cambia nuestro corazón de tal manera que nos atrae irresistiblemente. Pero Dios nos atrae y también nosotros vamos hacia Él voluntariamente, porque ahora con el cambio de naturaleza nos deleitamos en Él y vamos hacia Él porque nos gozamos en Él. Él es nuestro amor y como Él nos ama, nos atrae con lazos de amor. El infierno. El infierno es la separación de Dios. ¿El infierno es separación y ausencia de Dios? ¿Quién gobierna en el infierno? Otro punto que debemos tener mucho cuidado al afirmar es que el infierno es la ausencia de Dios, la separación de Dios. Y esto es verdad en parte, porque en el infierno está la ausencia del amor, la gracia, la bondad de Dios. Pero
en el infierno Dios es soberano y reina. No es como Hollywood te lo dijo. En el infierno no reina el diablo. En el infierno reina Dios. Y ahí está la presencia absoluta y pura de su ira, su santidad y su justicia. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Conclusión. La apologética de Frank Turek y todo tipo de apologética es muy necesaria y es buena, pero tiene que estar siempre vinculada al evangelismo, porque cuando la desvinculamos del evangelismo, entonces podemos incurrir en falsas doctrinas o faltar a la verdad bíblica. Aunque no digamos falsas doctrinas, quizá podemos faltar a la verdad bíblica por no usar la apologética como un medio para llegar hasta el evangelio. Y esto quiero que quede bien claro. La apologética es sierva del evangelismo. ¿Cuál es el motivo por el que debemos prepararnos en apologética? Para predicar el evangelio. La apologética es solamente un medio, no un fin. La apologética es el medio que nos guía hasta el evangelismo. Y en el evangelio es ahí donde hay salvación, no en la apologética. Y esto quiero que quede claro, sin desprestigiar el trabajo que hacen nuestros hermanos, tan necesario trabajo de apologética, pero también quiero realzar la importancia del evangelismo, porque escrito está. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.